Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Ao falamos toles elmanes na nuesa lingua e de la nuesa lingua asturiana. Esclaríavos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportavos a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicivos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hai dellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Quiero que los políticos usen el asturiano. Quiero ir al cine y ver una peli en asturiano. Quiero que llamen a los pueblos por su nombre de verdad. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa por el asturiano. Asturias Caléllase. Candamu. Cangues de Onís. Picurriello. Ruta Los Molinos. Xixón. Pión. Asturias Fálase. La lingua asturiana siéntese en el país. Iniciativa por el asturiano nes Ondes. Está acabante de saberse la noticia de la presentación de un curtio asturiano que tiene el nombre de Adviento. Detrás están dos personas que ya nos atendieron a las cámaras de Alderiques de Asturias, que son el director asturiano Roberto Fernández Canuto y el cineasta chino Xiaoxi, y también otra persona que también tuvo en nuestras cámaras y que, bueno, hizo un poco ese labor del tema del asturiano, pues lle una maestra que aparte tuvo ese premio en Felechosa, que lle Laura Prieto, y vamos a hacer aprovechando les nuestras noticias, vamos a hacer una conexión con China, concretamente con Roberto Fernández Canuto. Roberto, muy buenas, gracias por atendernos. Hola Samuel, ¿qué tal? Gracias por tenerme en tu programa, en Alderiques. Y también vamos a hacer la conexión también con Laura Prieto, que es esa profesora y experta asturiano que encargóse del tema este. Y Laura, muy buenas, gracias por atendernos también. Muy buenas, Samuel, gracias a ti por tenernos aquí de vuelta. Vamos a entamar, si vos parece, y contarnos un poquitín. Roberto, decíesnos, cuando tuvimos xuntos en ese especial que hicimos en Alderiques de Asturias del Festival de Cine de Xixón, y contástenos que estabas detrás de este curtio en asturiano, ¿no? ¿Cómo fue el proceso después de que tuvimos ahí en el Festival de Cine de Xixón? Sí, pues, bueno, en ese momento llevaba un tiempo pensando en la posibilidad de rodar un cortometraje en Asturias y en asturiano. El problema es que no conocía demasiada gente allí para empezar el proceso. Cuando hicimos aquella entrevista ya había contactado con José y Javi González Fierro, que son los que tienen una editorial en Asturias, Arcadín Ediciones, y con quienes ya habíamos colaborado en el anterior cortometraje. Y ellos principalmente publican libros de cine, pero querían empezar en el tema audiovisual y estaban bastante animados para hacer un cortometraje con nosotros allí. Después de esa entrevista en el Festival de Cine de Gijón, desarrollamos algo más el guión, que estaba todavía en estado embrionario en ese momento, y empezamos a contactar con gente. En primer lugar, contactamos con Laura, precisamente porque el asturiano era un elemento importante en el cortometraje. Nos conocimos un poco por casualidad, porque tenemos un medio familiar en común, y comentando la posibilidad de hacer un corto en asturiano sin conocer demasiado la lingua, que era mi caso,
nos dijeron que Laura sería perfecta para ayudarnos y para involucrarse en el proyecto, porque además de ser una experta en asturiano, además está muy interesada en todos los temas artísticos, escribe obras de teatro y fue una de las primeras personas, además de José y Javi de Arcadina Ediciones, con las que contactamos. Y de ahí, pues, fue como una bola. Organizamos un casting, conocimos a un montón de actores ahí en Asturias, unos actores, una de las actrices, Beatriz Meré, que es una actriz estupenda, además tiene una productora audiovisual en Gijón, Producciones Viesqueswood, y nos dijo que estaría muy interesada también en colaborar y entrar en la producción, y así fue. Entre Arcadina Ediciones, Almost Red Productions, que es nuestra productora aquí en China, y Producciones Viesqueswood, montamos un poco la producción allí. Laura, cuando te llega ese contacto con Roberto, ¿qué te parece? Bueno, a ver, a mí cuando me comenta Roberto, pues, bueno, el tema de qué te parece escribir un guión en asturiano, un corto, tal. Bueno, yo al principio, bueno, ya sabes, yo soy maestra, todo lo más que hice fue escribir obras de teatro para trabajar con los mis escolinos, que tampoco tenía yo pensado ni en la cabeza en ese momento ponerme a hacer nada en cine. Pero bueno, según me lo dicho, dije, pues, ¿por qué no? Oye, pues vale. Y entonces, sí es verdad que Roberto ya tenía medio pensado cómo iba a ser el guión, entonces lo único que tuve que hacer fue desarrollar un asturiano y hacer que los diálogos quedaran de la forma más natural y más creíble posible dentro de lo que me había pasado Roberto. Y nada, la verdad que me prestó mucho, fue una experiencia muy guapa y yo creo que para repetir, ¿eh, Roberto? Sí, Roberto, ¿qué te parece? ¿Tenéis animados para repetirla o cómo vais a hacer? Pues desde luego, la verdad es que al principio cuando planteamos la posibilidad de rodar en Asturias, precisamente porque no conocíamos a demasiada gente, teníamos un poco de miedo a hacer algo, un corto, hacer algún trabajo audiovisual allí por esto, porque estábamos un poco aislados. Después de terminar este trabajo es todo lo contrario, porque además de Laura conocimos a mucha otra gente que es muy profesional, que tiene mucho entusiasmo y que tiene muchas ganas de hacer trabajos allí. Yo tengo que reconocer que ha sido el trabajo en el que me he encontrado más a gusto. He hecho cortometrajes aquí en China, he hecho varios en Los Ángeles, pero el ambiente y el espíritu que se respira allí entre los profesionales en Asturias no se respira en ningún otro sitio. O sea, que repetirlo, pero muchas otras veces. Eso espero, crucemos los dedos para que así sea. Roberto, ¿de qué va este curtio, Adviento? Sí, pues Adviento cuenta la historia de un joven asturiano, un nini, como se llaman ahora, sí. Que ni estudia ni trabaja y se gana la vida pues haciendo espectáculos callejeros y que vive un poco aislado de su entorno, sin demasiadas conexiones con amigos o con otra gente, y un poco con un pasado familiar que le pesa la historia, digamos, que comienza cuando ve a una joven misteriosa que no sabe muy bien de dónde viene, pero que le resulta muy familiar y que de alguna forma le despierta ese mundo interior que tiene muy desarrollado y que digamos que le viene en mente cuestiones de su pasado familiar. Es un drama psicológico que toda la historia está como muy enfocada en la forma en la que este personaje ve el mundo y ve su entorno. Luego aparecen otros personajes, algunos fruto de su imaginación, otros personajes reales que le harán ver su mundo de una forma distinta. Y bueno, no cuento mucho más porque si no descubreslo, claro, si no descubreslo. Sí. Estamos hablando, güey, especial aquí en el nuestro programa desde China, aprovechando por las nuevas tecnologías con Roberto Fernández Canuto, conocéislo porque ya tuvo en nuestras cámaras de Alderiques de Asturias, hablando de si curtiu, Adviento, fecho un asturiano, y estamos hablando también con Laura Prieto,
que foi la maestra y experta en asturiano que encargóse de la torna, supervisión de todos los diálogos. Y Laura, sí que nos prestaba saber un poquitín, cuando Roberto date estos diálogos, tienes que tornarlos y sobre todo supervisar un poquitín cómo lo fai la siente los actores, cómo y ese trabajo, Laura. Bueno, a ver, una vez que se tornó el diálogo, el guión, pues hubo una reunión en la que nos conocimos todo el equipo, ya cuando ya estaban el casting formado al completo, estaban ya todos los productores fichados, pues hicimos una reunión en la que tuvimos todos. En esa reunión también se aprovechó para hacer las primeras lecturas conjuntas del guión. Y, a ver, aquí yo un poco... A ver, yo quiero aclarar que todos los actores que participaron en Adviento, la gran mayoría de ellos no tienen vinculación ninguna con la lengua, pero no por nada, porque la mayoría son todos asturianos, salvando el caso de David Soto, que es de Guión, pero sí es verdad que vino a estudiar aquí como la carrera de dramático en Xixón y después estuvo aquí viviendo unos cuantos años. Y bueno, sí es verdad que hay que reseñar que tiene bastante buen oído, porque sí es verdad que la entonación y la edición de David era bastante buena. Pero en el caso tenéis que daros cuenta que en el caso de los demás, que la mayoría estuvo viviendo muchos años fuera, porque, a ver, el trabajo de actor, y es triste decirlo, pero no tiene casi ninguna vinculación a la lengua asturiana. Entonces, bueno, hablando un poquillín con ellos allí, preguntaba ellos que si alguna vez hicieron algo en asturiano. Y la respuesta mayoritaria fue que no. Salvando, bueno, David sí que me dijera que hiciera alguna cocina de teatro costumista y tal, pero la mayoría no. Entonces, claro, si ya partimos de que los actores no tienen ninguna base en la formación, más que lo que hayan podido ver en la escuela cuando eran niños, y que fueron a lingua, o que no hicieron ningún trabajo, y que el medio en el que desarrollan el su trabajo normalmente y el castellano, sí es verdad que tuvieron que hacer un gran esfuerzo. Y hubo que trabajar bastante para poder falar un asturiano que sonara medianamente creíble y que no sonara forzado. Pero, bueno, a ver, el casting fue el que fue, el guión, el curto siguió los caminos normales a la hora de producirse. Quiero decir, Roberto y Xiaoxi convocaron un casting abierto en el que se pedía además que sería pervaloratible que se pudiera falar en asturiano. De hecho, la prueba que se hacía en ese casting ya era en asturiano, y era íntegramente en asturiano, aparte de las presentaciones y la mini entrevista que se falla al principio. Ese casting tuvo un ciertao en varios sitios, en las redes sociales. Entonces, quiero decirte, Samuel, y era un casting abierto que podía haber dio cualquiera, no solamente actores profesionales, y cuando digo profesionales, refiérome a actores que hayan estudiado la carrera de arte dramático. Claro. Entonces, fueron los que fueron, y con la gente con la que tuvimos, la verdad es que yo estuve per contenta, porque, ya te digo, aún no teniendo ninguna vinculación y profesional, quiero decir, con la lengua, hicieron un buen trabajo, porque involucráronse, trabajaron, esforzáronse, tuvieron que repetirlo muchas veces, y yo creo que, bueno, que ya me dirá Roberto a ver cómo queda la postproducción, a ver, ya echaremos un vistacín a ver cómo suenan los diálogos, pero yo creo que va a estar bastante bien, porque ya te digo, hicieron un muy buen trabajo todos. Claro, y aparte que é per importante el facelo en asturiano, implicar a la xente, bueno, y lo que comentes, Laura, que lle un fecho que hai que ser totalmente conscientes, que lle la situación sociolingüística de Asturias. Quiero decirte, menos mal que algún dio lo que tú estás haciendo, ¿no? Asturiano na escuela, por exemplo, nos, o en el caso mío particular, non lo di en la escuela e tuve que deprendelo posteriormente. Quiero decirte que lle la situación que tiene Asturias, ¿no? Sí, estoy en una situación que tristemente a día de hoy y lo que hay. Entonces, sí es verdad que, bueno, ya sabéis, la asignatura de lengua es optativa en la escuela, entonces pues habrá mucha gente que la dé y otra que no.
Bueno, sí es verdad que últimamente yo parece que el alumnado de esta asignatura sí es verdad que se incrementó, pero bueno, ainda queda mucho que hacer, y el hecho de que haya gente como Roberto y como Xiaoxi que sin tener ninguna vinculación más la que es por amor propio a la tierra, ¿no?, y a la su cultura, porque Roberto siempre lo he dicho, que él no sabe falar ni escribir en asturiano más lo que siente en su casa cuando viene de visita, y que anda coxo en ese sentido, pero que una persona como él, que reconoce estar coxo en el tema del asturiano, se involucre y se tira a la piscina e intente hacer cosas en asturiano, a mí parece que es algo de admirar. Y encima parece que haciendo trabajos como este jugamos una muy buena partida de cara a la normalización de la lengua, porque sí es verdad que casi no hay ninguna cocina así de cine o de... Bueno, sí que hay cosas, pero que no es algo normal, si no, no sería noticia ahora mismo, ¿no? Entonces que... yo creo que para la normalización de la lengua, el que haya trabajos audiovisuales, así como literatura y demás cosas que debería de ver, y es muy bueno, y un buen camino, sí señora. Claro, porque Roberto, sí que es interesante el tema que está comentando Laura, el cómo tú personalmente impliqueste y bueno, también como tuvimos la oportunidad de conocer a Xiaoxi en el Festival de Cine de Xixón, con el que falémonos también en inglés y demás, el de explicar, oye, esta es la mi tierra, tú conocístelo en Los Ángeles a Xiaoxi, y cómo, bueno, esa implicación tenemos que darte la enhorabuena, ¿no, Roberto? Que, vamos, digamos que te prestó el decir, bueno, pues vamos a hacerlo en asturiano, ¿no? Sí, además aquí en China vivimos en Chengdu, en Sichuan, y en Chengdu viven una situación un poco similar a la que tenemos allí en Asturias. Aquí tienen también un dialecto que es el sichuanís, el dialecto de aquí de la región de Sichuan, que digamos no es una lengua oficial y que tampoco suele utilizarse demasiado en producciones audiovisuales o normalmente se suele utilizar a lo mejor en comedias, que es un poco lo que pasa a veces con el asturiano, que si se utiliza más bien en comedias, sí, pero no en dramas o en otro tipo de géneros fílmicos. Y digamos que vivimos un poco una situación similar porque cuando rodamos nuestro primer cortometraje aquí en Chengdu, en Sichuan, también elegimos utilizar el idioma local y de alguna forma mucha gente nos decía un poco lo mismo. ¿Cómo utilizáis esto? En lugar de utilizar el mandarín, la gente se va a reír, no lo van a ver como algo natural, como algo lógico, porque nadie lo utiliza. Y la verdad que quedamos muy contentos con el resultado de aquel cortometraje. Nadie ni siquiera se planteó nada, porque es la lengua que utiliza aquí muchísima gente. Y yo creo que va a suceder algo similar con este cortometraje, que aunque no tenga nada de muy podia, yo creo que el utilizar el asturiano no tiene por qué, digamos, apartar a la gente de la historia ni de lo que queremos contar. Al revés, yo creo que hará que sea más auténtico y que de alguna forma te haga más entrar en el mundo del personaje principal y en el mundo, en el universo que tratamos de representar en el corto. Sí, yo creo que es muy importante que en todos los sitios se explore la cultura local, más si es mi cultura, y que digamos que las instituciones también favorezcan a que se produzcan más trabajos relativos a la cultura de cada sitio, de cada lugar. Estaría bien que desde las instituciones favorecieran y promocionaran y subvencionaran más trabajos de este tipo. Yo creo que nuestro cortometraje no tiene ninguna subvención, está producido por estas tres productoras, Olmos Red, Arcadín Ediciones y Producciones Biesketwood, y no hemos contado con subvenciones oficiales, pero sí que estaríamos interesados en el futuro en hacer más trabajos y contar con más apoyos para difundir nuestra cultura en otras partes, vamos. Y Roberto, entrugaba Laura
que cómo quedó esa postproducción para saber un poquillín de los diálogos. ¿Pudiste echar ahí una huelladina a ver un poquitín cómo está quedando la cosa, cómo quedó la cosa? Yo creo que ha quedado muy bien. Todos los actores principales, David Soto, que como dijo Laura es del norte de León, pero ha pasado mucho tiempo en Asturias, ha estudiado en la ESAD. Iciar Díaz es asturiana también, es de Oviedo. Laura Rodríguez también es asturiana. David Blanca no tiene ningún problema porque habla perfectamente el asturiano, y Beatriz Merés es de Gijón. Todos ellos, pues de alguna forma muy duro, un acento y una naturalidad cuando hablaban en asturiano, y tenemos muchas tomas. A mí quizás se me pueda escapar alguna cosa, pero vamos a contar con Laura en la postproducción también. Una vez que tengamos el montaje final, ella va a escuchar los diálogos y va a supervisar un poco si en algún momento hay algo que se nos escape y que quizás no queda demasiado natural, para elegir quizás la toma más adecuada en el audio. Pero yo creo que ha quedado muy bien el tema. Ahora hemos empezado el montaje estos días, todavía es un poco pronto para saber cómo será el resultado final del cortometraje en su conjunto, pero vamos, yo creo que tiene muy buena pinta y tenemos esperanzas de que hayamos hecho un buen trabajo, y yo creo que la gente va a quedar contenta, a ver si es verdad. Porque ahora, Roberto, ¿cuál es el proceso de mover este curtiometraje Adviento? Pues ahora mismo estamos con el montaje de imágenes, digamos. Tenemos que es un poco como un puzzle, tenemos que jugar con todas las escenas, montar las escenas de forma individual, luego crear la narrativa de todo el cortometraje. Una vez que esté la imagen, digamos, completa, empezaremos a trabajar con el sonido. En el sonido, Javier Iglesias se ha encargado de la grabación y las mezclas de sonido durante la grabación, y se va a encargar también del diseño de sonido. Entonces, él trabaja desde Asturias, le mandaremos las imágenes y hará las mezclas de sonido. Posteriormente, una vez que tengamos la imagen y el sonido, entrará en escena Andrea Chentacho. Andrea Chentacho es el músico con el que hemos trabajado en todos nuestros trabajos anteriormente. Él es un compositor italoamericano, vive en Los Ángeles, y una vez que tengamos todo esto completo, le mandaremos el cortometraje a él y empezará a componer la banda sonora. Y una vez que tengamos la banda sonora, los títulos de crédito, pues ya se trata de empezar a pensar en dónde vamos a mostrarlo, en qué festivales, y empezar a moverlo por distintos sitios. Esperamos mostrarlo primero en Asturias, nada más que podamos ir para allá y mostrarlo ahí en Asturias. Nos gustaría mostrarlo en el Festival de Gijón, pues, digamos, es el evento más importante audiovisual en Asturias. No depende del todo de nosotros, por supuesto. Nosotros les mandaremos el trabajo, y si les parece bien, pues allí lo presentaremos, y luego por todos los certámenes que podamos en Asturias, en España y en el extranjero. Claro. Y Laura, para ti personalmente, ¿qué supone que Roberto, aunque tengáis una pequeña vinculación, contara contigo y ese trabajo, ese salto, lo que comentábamos, lo que tuviste en unos cámaras cuando ganasteis ese premio en el Colegio Público de Felechosa, ¿qué supone ese salto agora al cine? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, la verdad que a mí hízome mucha ilusión que Roberto me llamara y me quisiera involucrar en el proyecto, porque, bueno, a mí personalmente préstenme mucho estas cosas y andar, bueno, pues inventando cosas de teatro y haciendo cosines para los mis escolinos, y cuando me da alguna inspiración, pues escribo yo algo a título personal para mí y para casa, pero que alguien vinculado al cine, con algo con lo que yo no tenía nada, cero experiencia, bueno, ni conocimientos, ni nada de nada, me llamara y me pidiera
que me involucrara en el proyecto, la verdad que me hizo muchísima ilusión. Y ya te dije al principio que fue una experiencia buenísima. De hecho, yo cuento con que hagamos un proyecto que está ahí en top secret, que no se puede contar nada todavía, pero algo hay por ahí que Roberto y yo y Xiaoxi pues nos encantaría hacer juntos. Y lo que decías, préstanos a Marte como maestra de asturiano, el apueste de Roberto, una persona bueno que no tiene esa conocencia del asturiano, la apueste y la normalidad de poner el asturiano, préstanos mucho lo que nos decías, Laura, que lo curioso es que sea noticia, no debería ser noticia que esto pasara, ¿no? Claro, ese es el tema, Samuel, que, nosotros encantados de que sea noticia y poder contarte cómo fue la experiencia y que todo el mundo lo escuche, pero sigue triste, al mismo tiempo, que se falga un corto en asturiano, pues que sea noticia, porque si hubiera miles de cortos en asturiano, pues desearía de ser ya, o sea, pasaría a ser normal y sería solamente noticia pues por el hecho de como cuando se falla una película y te la anuncian por la tele, pues por lo mismo. Y sí, yo la verdad que mira, eso de que querer y poder y es totalmente verdad, porque mira, que una persona que no tenga ninguna conocencia salvo la que pueda tener de cuando yo era pequeño y lo escuchaba en su casa, porque tengo que recordaros que Roberto lleva desde los 18 años viviendo fuera de casa y bueno, lingüísticamente escucha el asturiano cuando va para casa o habla con su mamá o con su papá. Entonces que una persona así se esmoleza y se lanza a la piscina e intente hacer cosas y en asturiano, pues a mí préstame por la vida, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo voy a decir que no cuando me llame para preguntarme si me quiero animar? Claro, de la vida. Claro, y una cosa per importante, Roberto, y aparte que desde este programa radio queríamos darte la enhorabuena porque si hubiere, como decimos nosotros, si hubiere 100 como tú en Asturias, pues esto del asturiano no supondría una noticia, no supondría una sorpresa, ¿no, Roberto? Pues sí, la verdad que es un poco sorprendente, digamos, la poca atención que se le presta al asturiano en Asturias, que si no se presta atención en Asturias, ¿dónde se le va a prestar? Claro. La verdad que sí que hay gente que, bueno, aquí está el ejemplo con vosotros dos, ¿no? Pero no son demasiadas las personas y las instituciones que se involucran y que están trabajando para normalizar de alguna forma la lengua en Asturias. Y yo creo que habría que hacer muchos más trabajos, habría que involucrarse mucho más y yo creo que entre todos pues, se puede conseguir como se ha conseguido en otras partes, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en muchas otras partes, pues sí que trabajando desde las instituciones y con la ilusión de mucha gente por su cultura, han conseguido, pues digamos, cambiar un poco el estatus y que haya variedad. No se trata de que cambiemos las tornas y sea en Asturias todo lo que se haga sea en asturiano, pero de alguna forma equilibrar un poco las cosas y que se puedan hacer trabajos en castellano y en asturiano sin problemas y sin plantearse este tipo de cosas. Claro, que sea nos ha pasado a nosotros. Claro, lo que decíamos, la normalidad, ¿no? Que sea normal, no todo tiene que ser todo tiene que ser en asturiano, pero bueno, que sí está descompensado al otro lado en este caso en el tema del castellán, que hay muy pocas pues pocas producciones y por esto este adviento, pues más nada vamos a daros les gracias. No sé si queréis aprovechar que estamos con esta conexión con Roberto en China, no sé si Laura quieres aprovechar para decir algo. Bueno, nada, que yo ya lo dije todo. Yo estoy agradecidísima a él y a Xiaoxi que me hayan dejado participar y que hayan aportado el granín de arena para esa normalización, ese camino a la normalización del asturiano, sobre todo en el medio audiovisual. Y nada, estaremos en contacto. Claro, Roberto, ¿da algo para Laura? Sí, Laura, pues nada, que estoy deseando que nos veamos, enseñarte el trabajo final y que trabajemos eso un poco más en los diálogos, pero vamos, que lo mismo, que muchas gracias, que sin ti pues hubiera sido muy complicado sacar adelante este cortometraje en asturiano.
Y bueno, dar las gracias también a toda la gente que ha colaborado en el cortometraje, aparte de quienes han estado en la producción, a Marilu Casas, que ha estado con nosotros también en todo el rodaje, que ha sido la asistente de dirección, la script y ha hecho un poco de todo. A Natalia Fernández, que ha hecho el maquillaje, la peluquería, también ha estado involucrada con la producción. A José Manuel Monge. Y luego a varias instituciones que sí que nos han ayudado, como el Consejo de Mocedad de Xixón, que nos cedió una de sus salas para hacer el casting allí en Gijón. A la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias, que también nos echó un cable informando a muchos actores asturianos y a exalumnos de la escuela para que vinieran al casting. Y a mucha otra gente, al Bar La Llosa de Avilés, que nos permitió rodar en su local, al Centro Social de Sibares. Hay mucha gente que realmente se ha involucrado y que juntos hemos conseguido sacar adelante este cortometraje y estamos muy orgullosos y les queremos dar las gracias a todos. Pues vamos también darosles gracias a vosotros dos, pero un yao, como decíamos, les nuestren los síes, permítennos contactar con Roberto Fernández Canuto, este director que junto a Xiao Xi hizo este curtio Adviento. Vamos a estar soyertes a la so distribución cuando se presente. Tuvimos la oportunidad de conocer a los dos, al Cordaivos, en ese especial que hicimos en Alderiques de Asturias del Festival de Cine de Xixón, y cómo nos presta también pues contactar con Laura Prieto, que también tuvo unas cámaras de Alderiques de Asturias. Ya nos conocéis a Bondu los dos, porque hicimos también un especial con ese premio del Colegio Público de Felechosa cuando ganó ese premio de teatro, y Laura que está haciendo ese labor, y lo que nos presta en esta plataforma multimedia de dar voz a esas personas que están luchando por lo propio, por lo asturiano en este caso. Pues más nada que darosles gracias, prestaros muchísimo esta charla con vos, este curtio Adviento. Roberto, muchísimas gracias, y nada, cuídate mucho por China. Pues muchas gracias, Samuel, y nos vemos muy pronto allí en Asturias. Esperemos que nos veamos para el estreno y repitamos entrevista para ver la reacción del público. Sí, vamos. Nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Laura, muchísimas gracias y enhorabuena por el labor y por lo que estás haciendo por el asturiano. Un abrazo, Laura. Gracias a ti, Samuel. Un placer. Ayueu. En el coche, en casa, en el móvil, en el ordenador, todos son lugares afalladizos para sentir este programa. Toles Elmanes. Iniciativa Pol Asturiano Unes Ondes. Hola, soy Xune Elipe y préstame mucho sentir Iniciativa Pol Asturiano Unes Ondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapolasturiano.org, y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase a Bondu, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, tayueu.